bien. Vamos a hablar de los fármacos antitusivos. Cuando hablamos de fármacos antitusivos, vamos a hablar de los tips, vamos a hablar de la farmacodinámica, farmacocinética, indicaciones, contraindicaciones, efectos adversos, fármacos más usados y vamos a dar de los tips de los fármacos más utilizados. ¿Ha quedado entendido? Bien. Primer detalle importante, cuando decimos tips, estamos hablando, o sea, te voy a dar un tip, o sea, te voy a dar un punto de referencia, te voy a dar un punto que puedes utilizar clínicamente hablando. ¿Ha quedado entendido? Muy bien. Entonces, el primer detalle importante, todos los fármacos antitusivos, en primer lugar, todos los antitusivos son opioides. Toditos son opioides. ¿Ha quedado entendido? Toditos son opioides. Todos los fármacos que son opioides van a actuar directamente en el centro de la tos. Inhiben el centro de la tos. ¿Ha quedado entendido? Inhiben el centro de la tos. Y el problema grande que tenemos, o sea, hay dos problemas grandes que tenemos, es que estos fármacos pueden producir depresión respiratoria, por un lado, ¿ya? Y el uso a largo plazo puede llegar a producir, ¿cómo se llama esto? Adicción, gracias. Adicción. ¿Está bien? Entonces, lo primero que tienes que entender de los fármacos antitusivos es que los fármacos antitusivos, en primer lugar, son toditos opioides. Toditos son opioides. ¿Está bien? En segundo lugar, toditos actúan en el centro de la tos. En tercer lugar, toditos producen depresión respiratoria. Y por último, toditos producen adicción. ¿Ha quedado entendido? Muy bien. Ahora, dentro de la farmacodinámica, ¿ya? La idea básica que tienes que mantener es que estos fármacos lo que hacen es inhiben el centro de la tos. ¿Está bien? No olvidemos que ese centro de la tos se encarga de la tos y de otras cosas más. Para que me puedas entender mejor, ¿ya? Tú debes recordar, por tus amplios estudios de anatomía, que hay debajo del hipotálamo, ¿cierto? Pero digamos que no te acuerdas, ¿ya? Así que quede en el video para que parezca que yo heroicamente di la respuesta. ¿Recuerdas lo que hay debajo del hipotálamo? No. Debajo del hipotálamo tenemos los núcleos, conocidos como núcleos supraópticos paraventriculares. ¿Ha quedado entendido? Debajo del hipotálamo tenemos los núcleos supraópticos paraventriculares. Hasta ahí estamos, ¿cierto? Bien. En esos núcleos supraópticos paraventriculares, tenemos centros vegetativos de control. ¿Ha quedado entendido? En cada núcleo tienes un centro vegetativo de control. Entonces vas a tener acá el llamado centro termorregulador. Vas a tener aquí el centro del vómito. Acá el centro de la tos. Acá vas a tener centro de la tos. Acá vas a tener, aquí vamos a tener el centro respiratorio. Centro respiratorio. ¿Ha quedado entendido? ¿Sí? Y así sucesivamente tenemos todos los centros conectados. Ahora, ¿por qué necesitas saber esto? ¿Ya? ¿Por qué necesitas saber esto? A ver, ¿algunos de ustedes han jugado con agua en carnavales? ¿Sí? Vergüenza debería darte. Estoy iniciando agua. No. ¿Sabes? Vamos a ponerlo así. ¿Has mojado a alguien? ¿Sí? Con espuma. Y un poquito con agua. Tú tienes que mojar a una persona aquí en el curso. ¿Ya? Y solamente te vamos a dar un balde, porque somos aquí civilizados, no somos locos. ¿Ya? Y la espuma contamina. ¿Ya? Muy bien, te vas a dar un balde. ¿Ya? Digamos, lo quieres mojar al doctor. ¿Está bien? Es cuate, ¿no? Se va a dejar, no se va a tomar. Ahora mi pregunta es,
¿Lo puedes mojar solamente a él? Ahorita sí, estamos ahorita. Sí, ahorita. No va a haber otra oportunidad. Solo a él. Sin efectos colaterales. Depende cómo le tire el agua. A ver, hagamos la prueba. Quiero aclarar un detalle importante, ¿ya? Lo que acabamos de hablar es literalmente imposible. Es imposible que lo vaya a mojar al doctor sin que vaya a haber otras víctimas. ¿Ha quedado entendido? A alguno le va a llegar, aunque una gota, pero le va a llegar. ¿Ha quedado entendido? Ahora, yo sé que estás pensando y dices, wow, qué interesante. Y es obvio, ¿no? Es obvio. Pero ¿por qué? ¿Por qué el doctor nos habla en estas analogías? ¿Por qué no nos dice las cosas de frente y al punto? ¿No ven? Es imposible que se active un centro sin que se active el resto. ¿Ha quedado entendido? Vamos a analizar un detalle muy importante. Digamos que tú tienes un niño y este niño tiene fiebre. ¿Qué quiere decir eso? Que el centro termorregulador está activo. Entonces va a empezar a tener fiebre. ¿Ha quedado entendido? Entonces la fiebre hace que este centro vaya a estar estimulándose. Adivina cuál es el otro centro que se va a estimular pronto. El centro del vómito. Por eso los niños que tienen fiebre vomitan. ¿Ha quedado entendido? Porque el vómito es un reflejo que se va a despertar por la fiebre. Número uno. Al vomitar los niños también van a disminuir ligeramente la temperatura, pero ligeramente, y eso no cede. ¿Ha quedado entendido? Muy bien. Con esto, ¿qué queremos decirte? Vamos a ir a la inversa. Digamos que tienes que anular un centro. ¿Ha quedado entendido? Tienes que anular uno. ¿Será que puedes anular uno solo? No. No. Si tú anulas uno, en ese caso, el centro de la tos, al anular este, pronto vas a anular otro. ¿Ha quedado entendido? Entonces tienes que saber tú que los centros de control vegetativo se encuentran en los núcleos supraópticos paraventriculares y que cada vez que uno se activa, se van a terminar activando tarde o temprano otros. Y cada vez que tú vayas a anular uno, tienes que tener claro que pronto se van a anular otros. Todo va a depender de la dosis. ¿Ha quedado entendido? Bien, primer principio básico. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, dentro de la farmacodinamia, ya hemos hablado de esto, estos fármacos lo que hacen es inhibir el centro de la tos. Pero por tus amplios estudios de anatomía, sabes que por la vecindad de los núcleos supraópticos paraventriculares, tarde o temprano vas a terminar inhibiendo el centro respiratorio. Primer detalle importante. Segundo detalle importante. ¿Ya? Segundo detalle importante. Estos fármacos, los opioides, son fundamentalmente utilizados para inhibir el dolor. ¿Ha quedado entendido? ¿Para qué es utilizado el opioide? Eso. Estos fármacos lo que hacen es inhibir el dolor. Inhiben el dolor. ¿Ha quedado entendido? Pero ¿cómo inhiben el dolor? Inhiben el dolor porque van a actuar como agonistas de receptores mu, delta y kappa. Son fármacos agonistas de receptores mu, delta y kappa. ¿Ha quedado entendido? ¿Sí? Muy bien. A ver, aquí tienes receptores mu, delta y kappa. Yo sé. ¿Ya? Todo esto yo ya lo sé. Lo que llevamos el año pasado en farmacología del dolor, inflamación y gripe. ¿Ya? Y va. Te va a servir. En todo el sistema nervioso central. Sistema nervioso central es cerebro, cerebelo, bulbo, protuberancia, médula espinal. Sistema nervioso central es cerebro, cerebelo, bulbo, protuberancia y médula espinal. ¿Has entendido? El sistema nervioso central es cerebro, cerebelo, bulbo, protuberancia y médula espinal. Los cerebro, cerebelo, bulbo, protuberancia y muy bien, excelente. ¿Ya?
¿Por qué estamos hablando de eso? Porque la mayoría piensa que cuando dicen funciones superiores, piensan que todo lo hace el cerebro. Y esa es una mamada. ¿Está claro? Sí, y vivir de esa forma es peligroso, ¿no? Ahora vamos a ponerlo así. En todo el sistema nervioso central, es todo el sistema nervioso central, vas a tener mu, delta y kappa. ¿Está bien? Bien. Pero mu está fundamentalmente en cerebro. ¿Está bien? Delta lo vas a encontrar a nivel de la médula espinal. O sea, hay todo en todo el sistema nervioso central, pero hay un predominante, siempre hay un predominante. Como en toda manada hay un alfa, aquí también hay un predominante. ¿Ha quedado entendido? Muy bien. Entonces, mu, cerebro, delta, médula espinal, kappa, cerebro. Ahí yo sé lo que vas a pensar, porque vas a decir, no que hay un predominante, estás rayando. A ver. Sí, lo que no sabes es la función. Cerebro, analgesia. Médula espinal, analgesia. Kappa, alucinaciones. Amnesia. Alucinaciones, amnesia. ¿Ya? Por eso me equivoqué. Amnesia. ¿Ha quedado entendido? ¿Sí? Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? A ver, casi todos los fármacos opioides son anestésicos. Los utilizan en anestesiología. Entonces, todos los fármacos opioides que son utilizados en anestesiología producen analgesia espinal o analgesia supraespinal a nivel cerebral, y muchos de ellos producen alucinaciones y amnesia. Por eso hay pacientes que le dicen cuente del 10 al 1, ya el paciente al 10, 9, 8, 7, 6, 5, y cuando lo devuelven, cuando termina la anestesia, o sea, cuando termina el procedimiento quirúrgico, le colocan un medicamento para despertarlo, y cuando vuelve dicen 4. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Y los pacientes no tienen memoria del procedimiento. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Ahora, fármacos como el fentanilo hacen esa función. ¿Ha quedado entendido? Sí. Ahora hay un detalle interesante. No sé si ustedes recordarán esto. ¿Se acuerdan 1990? 1980, 1990. ¿Qué? Mala, ¿qué? ¿Eso es tu excusa? 1980, 1990 había algo llamado la Guerra Fría. No porque hacía frío, sino que era una guerra que emprendieron los gringos contra los rusos y viceversa, y estaba el espionaje industrial de moda. ¿Ha quedado entendido? Entonces antes de escuchar tú que había algo llamado el suelo de la verdad, ¿cierto? Opioides. Al paciente le dan opioides y te cuenta todo con detalle, y luego le quitas el fármaco y no recuerda nada, ni siquiera lo que te ha contado. Ya sé, ahorita hay muchas damas que dicen, yo puedo usar eso. Y ahorita siempre hay alguien que pregunta, ¿cuál fármaco y cuál es la dosis? Sí, ¿quieres saber? Sí. Tienes que venir al final del curso. Si no, no te voy a decir todo el primer día. Apenas nos conocemos. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Muy bien. ¿Ha quedado entendido? ¿Sí? Muy bien. No, entonces, dentro de la farmacodinámica, estos fármacos lo que hacen es inhibir el centro de la tos, pero también inhiben el dolor. ¿Y cómo inhiben el dolor? Porque son agonistas de receptores mu, delta y kappa. Al ser agonistas de mu, delta y kappa, van a producir analgesia a nivel cerebral, analgesia a nivel espinal, o también pueden producir alucinaciones y amnesia. ¿Ha quedado entendido? Muy importante, porque cuando utilizas opioides precisamente como fármacos antitusivos, esto es parte de los efectos adversos. ¿Está bien? ¿Puedo seguir, cierto? Sí. Muy bien. Vamos a hablar de la farmacocinética. En la farmacocinética nos interesa saber absorción, distribución,
metabolismo y eliminación o excreción. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, primer detalle importante. Cuando hablamos de la absorción, estos fármacos por vía oral tienen una buena absorción. Normalmente se absorbe el 75% del fármaco. ¿Ya? Algunos libros dicen 70, otros dicen el 80. El 75% es un término medio. Entonces, el 75% es muy buena absorción. ¿Está bien? Cuando utilizas el fármaco por vía endovenosa, vas a tener 100% de absorción. ¿Has entendido? ¿Cuál es el fármaco patrón? El fármaco patrón se llama morfina. La morfina, por si acaso, solamente para uso endovenoso. Si alguien te dice, ay, le daremos morfina en comprimidos, tabletas, chicles, lo que sea, no sirve. El efecto es bien limitado. ¿Ha quedado entendido? Primer aspecto importante. En la distribución, ¿ya? Estos fármacos van a ser de una distribución que es amplia, pero tiene mayor concentración a nivel del sistema nervioso central. Entonces, mayor concentración en sistema nervioso central. Mayor concentración en sistema nervioso central. Un detalle muy interesante, importante. Estos fármacos van a tener metabolismo hepático y eliminación renal. Metabolismo hepático, eliminación renal. Hasta ahí estamos, ¿cierto? Sí, no está tan complicado. Bien. Indicaciones. ¿Para qué vamos a utilizar estos fármacos? ¿Ya? ¿Para qué vamos a utilizar estos fármacos? Muy bien. ¿Qué tipo de tos? Tos seca. Muy bien. Entonces esto se utiliza para el tratamiento de la tos seca. También se le dice tratamiento de la tos sin secreciones o el tratamiento de la tos refleja. ¿Está claro? ¿Sí? A ver, vamos a poner un aspecto muy importante, ¿ya? Los pacientes se enferman de neumonía, entonces sus pulmones están llenos de secreciones. Cuando está lleno de secreción, tú utilizas N-acetilcisteína o utilizas Ambroxol. Muy bien. Entonces eso le ayuda a eliminar secreciones. Llega un momento que los pulmones tú lo escuchas y está limpio. No tiene nada. ¿Ha quedado entendido? Así nada. Pero el paciente sigue con tos. ¿Ha quedado entendido? Sí. Esa tos que ya no tiene secreciones porque los pulmones están limpios, esa tos es una tos refleja. Muchas veces la tos es lo último que se pierde. ¿Ha quedado entendido? ¿Sí? Mi esposa enfermó de COVID. Fue una época muy estresante en mi familia, ¿no? Para mis hijos, para mí. Y gracias a Dios no hizo neumonía. Pero ese es el detalle. Ella estaba con tos. A pesar de que los pulmones eran limpios, la tos duró por lo menos un mes más. ¿Me da a entender? ¿Sí? Entonces la tos refleja, esta tos que se presenta después de una patología pulmonar, puede mantenerse durante un mes. ¿Ha quedado entendido? Entonces hay que aprender a ser pacientes y controlarlos de cerca. ¿Preguntas? ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. Sigamos. Contraindicaciones. ¿A qué pacientes no le puedo dar? ¿A qué pacientes no le puedo dar antitusivos? ¿Embarazada? Muy bien. No se puede utilizar en las pacientes embarazadas. En la lactancia. El fármaco es de bajo peso molecular y tiene una distribución amplia. Cuando decimos distribución amplia, significa que el fármaco puede pasar vía lactancia materna al bebé. ¿Ha quedado entendido? Entonces tú vas a tener un niño con opioides en su leche, ¿no? Y algunos siempre hay uno que dice, ay, qué cool, ¿no? Va a tener opioides en su leche. Entonces, ¿qué significa? Que el niño puede hacerte depresión respiratoria. ¿Ha quedado entendido?
depresión respiratoria. Ese es el problema. Siguiente, no le puedes dar a los pacientes, no le puedes dar al paciente que viene con insuficiencia respiratoria establecida. ¿Cuáles son los pacientes que vienen con insuficiencia respiratoria establecida? Insuficiencia respiratoria establecida. En primer lugar tenemos a los que tienen EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A los pacientes que vienen con neumoconiosis, pacientes que tienen secreciones, pacientes que tienen endurecimiento de los pulmones porque existe algún tipo de sustancia que ha generado ese endurecimiento. Ejemplo, sílice, ejemplo, asbesto, ejemplo, carbón. ¿Ha quedado entendido? No le puedes dar al paciente que viene con cuadro de apnea de sueño. ¿Ha quedado entendido? Apnea de sueño. ¿Sabe qué es la apnea de sueño? ¿Sí? Sí. ¿Han visto alguna vez uno de los pacientes? Tú eres uno. Yo te entiendo, mi papá también tiene apnea de sueño. Hoy me da los sustos. ¿Ya? ¿Puedo seguir, cierto? Muy bien. Ahora, con efectos adversos, ¿ya? ¿Qué es lo que vas a tener? ¿Ya? En primer lugar, estos fármacos son opioides. Lo más frecuente, bueno, lo más temido es que el paciente vaya a tener, ¿cómo se llama esto? Depresión respiratoria. Depresión respiratoria. Eso es lo más temido. ¿Está claro? No es el más frecuente, pero sí es el más temido. Algunos pacientes van a presentar náuseas, vómitos, diarreas. Algunos pacientes van a presentar disminución de la presión arterial y además de eso, bradicardia. Bradicardia. Hasta ahí estamos, ¿cierto? Ahora, este es el detalle. Estos pacientes van a tener alteraciones a nivel de receptores kappa. Entonces presentan alucinaciones y algunos de ellos amnesia, ¿cierto? Entonces van a presentar algo llamado déficit cognoscitivo. Sí, no pueden aprender porque van a su clase y todo lo que ven en su clase se olvida. ¿Alguien entendido? Déficit cognoscitivo. Muy bien. Detalle importante. Recuerden que a todo nivel del sistema nervioso central, entonces estos fármacos pueden llegarte a producir psicosis tóxica. Normalmente la psicosis tóxica se va a presentar cuando el paciente presenta alucinaciones. ¿Ha quedado entendido? Alucinaciones. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? Muy bien. Depresión respiratoria es lo más temido. Náuseas, vómitos, diarreas, disminución de la presión arterial, bradicardia, déficit cognoscitivo y psicosis tóxica con alucinaciones. Eso quiero que quede claro. Todos los pacientes que toman dosis o les dan dosis exageradas, normal que vayan a tener esta psicosis tóxica y alucinaciones. Ven de todo. ¿Ha quedado entendido? Van a ver de todo. Ahora, analicemos un poco esto. Depresión respiratoria, náuseas, vómitos, diarrea. Ya. Ay, me olvidaron. A veces no es diarrea. A veces en vez de diarrea van a tener estreñimiento. Más frecuente incluso es el estreñimiento. ¿Está bien? ¿Ya? Vienen con disminución de la presión arterial, bradicardia, déficit cognoscitivo. Déficit cognoscitivo se acompaña de algo llamado el paciente está abotagado. ¿Está claro? Quiere decir que está somnoliento.
somnolencia. Está dormido, todo el tiempo anda con sueño. ¿Ha quedado entendido? A ver, vamos a revisar. Náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento. Disminución de la presión arterial, bradicardia, déficit cognitivo. Normalmente se acompaña con somnolencia y puede tener psicosis tóxica. Entonces, si tú lo analizas, todo va para abajo, ¿no ve? Para menos. El cuate está básicamente, es como si vieras una persona dormida caminando en la calle. ¿Ha quedado entendido? ¿Sí? Muy bien. Hay un detalle que tiene que saber. 8 de cada 100 pacientes pueden tener algo llamado efecto paradójico. ¿Está bien? Aquí te lo voy a poner. El 8%, 8 de cada 100 pacientes pueden tener algo llamado efecto paradójico. Efecto paradójico. ¿Qué quiere decir el efecto paradójico? Que vas a tener lo contrario. Quiere decir que el paciente no te hace depresión respiratoria, no tiene náuseas, no tiene vómitos, pero sí van a tener diarreas, aumento de la presión arterial, taquicardia, y obviamente no es que vaya a tener déficit cognitivo o que vaya a aprender mejor, no aprende mejor, pero sí tiene muchas alucinaciones. Y además de eso, el paciente en vez de estar somnoliento está hiperactivo. ¿Ha quedado entendido? Está sumamente hiperactivo, está sobreexcitado, sobreestimulado. ¿Ha quedado entendido? Por eso hablamos de que hay un efecto paradójico. No es frecuente, se presenta solo en el 8% de los pacientes. ¿Preguntas? Muy bien. Siguiente. ¿Cuáles son los fármacos más utilizados? ¿Ya? ¿Cuáles son los fármacos más utilizados? En primer lugar, el fármaco que vas a ver en el libro, cuando revises el caption, el fármaco que te va a hablar va a decir codeína. Lo primerito que habla el caption es codeína. ¿Está claro? Personalmente a mí la codeína no me gusta como antitusivo, pero ese es mi punto de vista. ¿Ha quedado claro? Porque la codeína tiene mayor capacidad de producir adicción. ¿Está bien? El segundo fármaco que más deberíamos aprender a utilizar, en América Latina se utiliza bastante, se llama dextrometorfano. Dextrometorfano. ¿Por qué es importante? Porque el dextrometorfano, para producir analgesia, no es el mejor. ¿Ha quedado entendido? Para producir analgesia no es el mejor. Es más, tú le puedes dar al paciente una semana de dextrometorfano y no genera dependencia, no genera, ¿cómo se podría decir esto? No genera adicción, ¿ya? No genera analgesia, no genera adicción, entonces es un fármaco más seguro. ¿Ha quedado entendido? Muy bien. Hablando de estos fármacos, en la posibilidad de tener analgesia, ¿ya? Para que tú entiendas cómo funciona esto, ¿ya? Vamos a hablar desde el fármaco que tiene mejor potencia analgésica hasta el que tiene menor potencia analgésica. ¿Ha quedado entendido? Del mayor al menor, vamos ahí. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la buprenorfina, la oxicodona, la morfina, el propoxifeno, la codeína y el tramadol. Y para de contar. ¿Me hacen entender? O sea, el más simple de estos analgésicos, el más simple es el tramadol. O sea, produce analgesia buena, ¿ya?
pero aún así no es el más potente. El más potente sería la buprenorfina. La buprenorfina ha demostrado ser 20 veces, tiene 20 veces más analgesia que la misma morfina. Incluso mejor que la morfina está la oxicodona. ¿Está claro? Y la codeína está justo por el medio. Mejor que la codeína el propoxifeno, y mejor que el propoxifeno su variedad quiral llamada dextropropoxifeno. No, te da un dextropropoxifeno, ya no sientes nada, o sea, no duele nada, todo se va. Me han contado. ¿Ha quedado entendido? Muy bien. ¿Puedo seguir? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, duda? ¿Nada? ¿Me están entendiendo todos? Muy bien. Con eso, ¿qué quiero decirte? ¿Ya? Si vas a utilizar estos fármacos como antitusivos, los fármacos más usados son la codeína y el dextrometorfano. Pero, ahí viene el pero, ¿ya? Fármacos como la buprenorfina, la oxicodona, la morfina, el propoxifeno, la codeína y el tramadol también van a funcionar como antitusivos. Estos también tienen función antitusiva, porque estos, a la dosis que producen analgesia, también inhiben el reflejo de la tos. ¿Ha quedado entendido? Muy bien. A ver, todos posición de filosofía. Pensamiento profundo. Los opioides producen analgesia, ¿cierto? Sí. Cierto. Pero a la dosis que producen analgesia también inhiben el centro de la tos, ¿cierto? Sí. Eso significa que un paciente que es adicto a opioides acumula secreciones, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? ¿Cuál será la patología más frecuente en adictos a opioides? Empieza con neumoconiosis. La primera letra es neumo y la segunda es nia. Muy bien. Neumonía. Muchos de los pacientes que consumen opioides normalmente van a llegar a tu servicio porque tienen neumonía. ¿Ha quedado entendido? Una infección en las vías respiratorias. ¿Puedo seguir, no? Ahora, tenemos dos fármacos, uno de ellos se llama dextrometorfano, el otro de ellos se llama codeína, ¿ya? Voy a ser muy específico. En lo personal, estos fármacos se recomienda usar en niños solamente después de los 2 años de edad. Se tiene que tener más de 2 años. ¿Está claro? No le des a menores de 2 años. Para ellos, yo sé lo que estás pensando y dices, ¿y qué le doy a los menores de 2 años? Nebulización. ¿Ha quedado entendido? Si lo vamos a ver desde ese punto, menores de 2 años, nebulización. Es una medida simple, es una medida sencilla y que normalmente ayuda a salir a los niños más rápido hacia adelante. ¿Está claro? Si los niños ya tienen más de 2 años, puedes utilizar un fármaco antitusivo. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? ¿Preguntas? Muy bien. Ahora, el dextrometorfano, detalle importante, el dextrometorfano vamos a encontrar que viene en comprimidos, ¿ya? Esos comprimidos vienen de 15 miligramos y vienen también de 30 miligramos para uso por vía oral. También lo vas a encontrar en suspensión. Puedes decir suspensión o puedes decir jarabe, eso ya depende de ti. Y vienen normalmente de 15 miligramos por cada 5 ml de solución y de 30 miligramos por cada 5 ml de solución para uso por vía oral. ¿Ha quedado entendido? ¿Sí? Muy bien. Ahora, si yo fuera tú, ¿ya? Normalmente usamos la suspensión de 15 miligramos por cada 5 ml para los niños y la suspensión de 30 miligramos por cada 5 ml para los adultos. ¿Está claro? Si yo fuera tú, ¿cuál me voy a memorizar?
me memorizo la suspensión de 15 miligramos por cada 5 ml. Te va a servir para tu vida profesional. ¿Está claro? Bien. Me gusta estas sesiones porque para mí es terapéutico, me ayuda a liberarme de ciertas cargas. ¿Ya? A mí me gusta el dextrometorfano, ¿no? Me agrada. Menos capacidad de producir adicción. Me agrada el dextrometorfano, ¿ya? Pero lo odio. ¿A qué no entendí, no? Sí, yo ahora estabas pensando, no entiendo, o sea, lo quiere, pero lo odia. Sí, es complicada nuestra relación. ¿No ven? Tú sabes a qué me refiero, ¿cierto? Lo mismo, idem. ¿Ya? Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Ya? Yo receto dextrometorfano, ¿ya? Como que esta semana, el lunes, he recetado dextrometorfano. Le envío al paciente con dextrometorfano. Es un paciente adulto, entonces le voy a dar de 30 miligramos por cada 5 ml, ¿cierto? Cierto. Y el paciente luego viene de la farmacia y me dice: doctor, dice que este fármaco no hay, que desde hace años ya no llega esta presentación a Bolivia. Y yo le miro, ok. Entonces, ¿qué hago? Le cambio la receta y le doy dextrometorfano de 15 miligramos por cada 5 ml. Es para niños, eso hay en todas partes. ¿Sí? Y le vende al paciente y ahí se va. ¿Sí? Hoy día les receto, o sea, en la farmacia han dicho que no hay el de 30, ¿cierto? Hoy día les receto a otro paciente dextrometorfano de 15 miligramos por cada 5 ml, le hago su receta, le doy la receta al paciente, el paciente se va a la farmacia, vuelve y me dice: doctor, el de la farmacia me ha dicho que este fármaco es para niños, que deberías recetarme el de adultos. Y yo, profundamente encabronado, digo, no, ¿por qué no se definen? O sea, hace 2 días me dijeron que no había el fármaco y que hace años que no llegaba a Bolivia. Y ahora me dicen que hay el fármaco. ¿Ha quedado entendido? Entonces, tal vez te va a pasar a ti lo mismo. Te voy a recomendar a todos tus pacientes darles de 15 miligramos por cada 5 ml. Punto. ¿Ha quedado claro? Muy bien. Dosis. ¿Ya? Dosis. En un paciente adulto, tú puedes utilizar, ¿ya?, de 15 a 30 miligramos en cada dosis. O sea, una sola dosis puede tener de 15 a 30 miligramos. ¿Está claro? Y la bibliografía dice que tú le puedes dar de 4 hasta 6 dosis por día. ¿Ha quedado entendido? Eso es lo que dice la bibliografía, que tú le puedes dar de 4 a 6 dosis por día. Hasta ahí estamos, ¿cierto? Adultos. Muy bien. En los niños, ¿ya? Primer detalle importante: si es menor de 2 años, no le damos, ¿cierto? Sí. Entonces tenemos que tener una dosificación que va a ir de los 3 a los 7 años de edad, y el otro que va a ir de los 8 a los 12 años de edad, y el otro que va a ir de los 12 hasta los 18 años de edad. ¿Está bien? Bien, excelente. Aquí lo vamos a poner en miligramos y aquí lo vamos a poner en ml, porque hay gente que le cuesta hacer la conversión. ¿Está bien? Y estamos usando la suspensión de 15 miligramos por cada 5 ml. ¿Está bien? Si tu paciente tiene de 3 a 7 años, ¿ya?, de 3 a 7 años, normalmente se recomienda que utilicen desde 3,5 miligramos, ¿ya?, hasta 7 miligramos. ¿Hasta ahí está claro? Es decir, que utilice desde 1,5 ml hasta 2,5 ml.
Si tu paciente tiene de 8 a 12 años, se recomienda desde 7 miligramos hasta 15 miligramos, es decir, de 2,5 ml hasta 5 ml cada dosis. Y si tiene de 12 a 18 años, este es cerrado, 15 miligramos en cada dosis, es decir, 5 ml. Y si es mayor de 18 años, se considera adulto y se le da de 15 a 30 miligramos en cada dosis. ¿Hay que entendido? ¿Sí? Muy bien, excelente. Ahora, cuando hablamos de codeína, hay un aspecto que tienes que entender. Recuerden que la codeína está dentro del grupo que produce más analgesia. ¿Ha quedado entendido? Sí, está dentro del grupo que produce más analgesia. En ese sentido, la codeína puede tener doble función. Puede actuar como un analgésico o puede actuar como un antitusivo. Doble acción. ¿Está claro? Muy bien. Las presentaciones de codeína. Vas a encontrar la codeína en comprimidos. Los comprimidos vienen de 25 miligramos, vienen de 50 miligramos y en algunos casos incluso han encontrado los de 100 miligramos para uso por vía oral. La misma codeína la vas a encontrar en suspensión. La suspensión viene de 10 miligramos por cada 5 ml y de 20 miligramos por cada 5 ml. ¿Ha quedado entendido? Teóricamente, la suspensión de 10 miligramos por cada 5 ml es para el uso en niños y la suspensión de 20 miligramos por cada 5 ml es para la dosificación en adultos. ¿Ha quedado entendido? Sí, muy bien. Hay una presentación más que es en ampollas. Y las ampollas vienen de 50 miligramos. También viene de 100. Pero no es frecuente. Ahora, ¿quieres un consejo? ¿Ya? Si vas a usar esta suspensión, te recomiendo que utilices la suspensión de 10 miligramos por cada 5 ml para uso por vía oral. ¿Ya? Dosis. Primero vamos a hablar de los adultos. Primero vamos a hablar de los pacientes adultos. En el paciente adulto, quiero aclarar un detalle importante. Puedes usar el fármaco como analgésico. ¿Por qué no tengo más colores? Es cierto. ¿Ya? Puedes utilizar el fármaco en el paciente adulto como analgésico o se puede utilizar como antitusivo. ¿Ha quedado entendido? Bien. El fármaco como analgésico tienes que entender que a partir de los 6 miligramos esto ya funciona como analgésico. O sea, tú le das a un paciente más de 6 miligramos, ya tiene acción analgésica. ¿Ha quedado entendido? ¿Sí? Ahora. ¿De cuántos miligramos vienen los comprimidos? 25, 50 y 100. ¿Será que estos fármacos han sido diseñados para el tratamiento de la tos? No. ¿Entonces para qué? Como analgésicos. Muy bien. Ve, yo sabía que ustedes me iban a entender. Borren eso de sus videos. Luego sus papás van a estar viendo así que no es ese guarango. Sí, vosotros de fármaco. Y el día lunes saliendo de la universidad y buscando fármaco. Es fácil de entender. Si tienes comprimidos de 25, 50 y 100 miligramos y te estamos diciendo que a partir de los 6 ya tienes función como analgésico, entonces es sencillo de entender, ¿no? Cualquier presentación
es para funcionar como analgésico. Estos no son antitusivos, son analgésicos. Esta ampolla de 50 miligramos es un analgésico. Lo único que ha sido diseñado como antitusivo son las suspensiones. ¿Ha quedado entendido? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, si tú encuentras a un cuate, no voy a decir colega, tal vez ni siquiera es colega. Si encuentras a un cuate que le está diciendo a un paciente como antitusivo que se tome un comprimido de 50 miligramos, tú lo vas a mirar a los ñauis y le vas a decir, ¿qué hijo de tu Facebook? ¿Lo ve? Ahora ya sabes por qué o no. Detalle importante, pregunta de examen. Solamente son estos destinados. Ahora, si lo vas a usar como analgésico, estos pacientes puedes utilizar la dosis inicial, o sea, mínimo, puedes utilizar 25 miligramos en un solo día. Y el máximo ha sido fijado hasta en 200 miligramos por día. Estamos hablando de pacientes adultos. ¿Está claro? 200 miligramos por día. ¿Qué quiere decir esto? Que le puedes dar de la tableta de 50 miligramos 4 al día, 1 cada 6 horas. O le puedes dar de la tableta de 100 miligramos 2 al día, 1 cada 12 horas. ¿Ha quedado entendido? ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Como antitusivo, tu paciente solamente necesita recibir de 10 a 20 miligramos en cada dosis. Ojo, 10 a 20 miligramos en cada dosis. ¿Pero qué quiere decir esto? Que a partir de esos 10 a 20 miligramos, él ya tiene efecto como analgésico. ¿Ha quedado entendido? Ahí ya tiene efecto como analgésico. Entonces, está importante. Y esto también se puede utilizar 4 hasta 6 dosis por día. Hasta ahí estamos, ¿cierto? Muy bien. Siguiente punto. Vamos a hablar de las ventas. ¿Está bien? Punto, vamos a hablar de los niños. Eso, bendiciones. Muy bien. En las bendiciones es exactamente lo mismo. En las bendiciones, en los niños, va a tener una función como analgésico y otra función como antitusivo. ¿Está bien? Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, si vas a usar el fármaco como analgésico, estás autorizado a utilizar a partir de 1 año de edad. O sea, si tu niño tiene un problema muy doloroso, a partir de 1 año de edad le puedes dar opioides, codeína le puedes dar, a partir de 1 año. Pero si no quieres analgesia, o sea, no estamos usando como analgésico, lo estamos usando como antitusivo, la indicación dice, como antitusivo es a partir de los 2 años de edad. O sea, si tú a un menor de 2 años le vas a dar codeína, a un menor de 2 años, le vas a dar codeína como antitusivo, ojo, te pueden demandar y van a ganar. ¿Está claro? ¿Por qué van a ganar? Porque está dicho en la norma que como analgésico es para a partir de 1 año, o sea, menores de 2 años. ¿Ya? Pero yo le estaba dando como antitusivo, entonces era a partir de los 2 años. ¿Ha quedado entendido? Y yo sé que estás pensando otra vez, ¿qué le voy a dar al menor de 2 años? Nebulización, ya hemos hablado de eso, la 4ª vez que te digo. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Muy bien. ¿Puedo seguir, no? Si van a utilizar como analgésico en niños que tienen 1 año, son menores de 2, 1 año, la dosificación es de 0,5 miligramos por kilogramo de peso día. Y el total se divide en la cantidad de dosis que quieres. ¿Está bien? 0,5 miligramos por kilogramo de peso día. Muy bien. Ahora, si vas a usar como antitusivo, normalmente utilizamos la suspensión, esto está hecho para suspensión, de 10 miligramos por cada 5 ml. ¿Ha quedado entendido? 10 miligramos por cada 5 ml. Entonces, en este sentido,
tenemos para usar de los 3 a los 7 años, de los 8 a los 12 años y de los 12 a los 18 años. ¿No? Aquí vamos a poner en miligramos y luego aquí vamos a poner en mLs. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto le vas a dar? ¿Ya? Dice la norma, si tiene de 3 a 7 años, ¿ya? De 3 a 7 años, puedes utilizar desde 1,5 miligramos hasta 2,5 miligramos. ¿Ya? 2,5 miligramos. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto en volumen? Que le puedes dar desde 1 ml hasta 1,5 ml. Si tiene de 8 a 12 años, le puedes dar desde 2,5 miligramos hasta 5 miligramos. ¿Qué quiere decir eso? Que le puedes dar de 1,5 ml hasta 2,5 ml en cada dosis. ¿Está bien? Y si tu niño tiene de 12 a 18 años, le puedes dar desde 5 miligramos hasta 10 miligramos. ¿Qué quiere decir eso? Desde 2,5 ml hasta 5 ml. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Si ya tiene más de 18 años, ya se cuenta como adulto, entonces ya sabes cuánto hay que dosificar. ¿Preguntas? Muy bien. A ver. Todos posiciones de filosofía. ¿Ya? Pensamiento profundo. ¿No? Expresión de que voy a ir a corroborar todo lo que dices. ¿No hay nada que les parezca raro? Sí. No, me acabo de... Nada. Ok. Vuelvo a repetir mi pregunta. ¿No hay nada que les parezca raro? Sí. Dice de 12 a 18, de 5 a 10 miligramos, que solo 6 miligramos a ¿Perdón? O sea, como antitusivo en cuestión de niños de 12 a 18, dijo que de 5 a 10 miligramos. Sí. Y dijo que mayor a 6 miligramos funcionaría como analgésico. Sí. ¿Qué es eso? Más de 6 miligramos y ya está funcionando como analgésico. Pero eso dijo que sería como antitusivo. Sigue estando, o sea, estás usando las dosis como antitusivo, pero el hecho de que estés usando las dosis como antitusivo no le quita el hecho de que también va a funcionar como analgésico. Vas a tener las dos funciones. Cuando ya estés en esta dosificación, ya vas a tener las dos funciones. ¿Ya? En farmacología, si yo fuera tú, en Farmaco 1 te han debido explicar algo llamado distribución y volúmenes de distribución. Te han debido explicar algo llamado volumen de distribución aparente y otro llamado volumen de distribución real. Para los niños utilizamos algo llamado volumen de distribución real. Y en eso vamos a dosificar miligramos por kilogramo de peso dosis o miligramo kilogramo de peso día. ¿Cierto? Cierto. ¿Y por qué aquí estamos usando edad? O sea, lo hice delante tuyo y nadie me dijo nada. ¿Por qué chingados? Para el dextrometorfano y para la codeína, la dosificación ha venido por grupos de edad. ¿Por qué no el clásico miligramo kilogramo de peso dosis o miligramo kilogramo de peso día? ¿Por qué? Excelente, no.
Lo intentó, es bueno, hay que felicitarlo, lo ha intentado. Para evitar también la dependencia. No. Lo ilusiona. ¿Qué? Lo ilusiona al pobre. No, excelente. Bien que quiera participar, bien que quiera aprender. ¿Ya? O sea, lo pone delante, o sea, acaba de equivocarse 2 veces. ¿Ya? Eso lo pone delante de ustedes 2 pasos, porque ella sabe 2 cosas que no son. ¿Había entendido? Sí. Excelente, doctora. Y la doctora tiene un punto muy importante. En los niños se da de acuerdo al grupo de edad por el tema de maduración del sistema nervioso central. ¿Ha quedado entendido? Entonces, en los niños se da por grupo de edad por un tema de maduración del sistema nervioso central. A ver. ¿A qué edad termina la maduración del sistema nervioso central? Por favor, señoritas, no hagan chiste de hombre o mujer. Porque siempre dicen las señoritas, las mujeres a los 18, los hombres nunca maduran. Qué vergüenza de ver. Detalle importante, normalmente vamos a dividirlo por grupos de edad precisamente porque necesitamos que haya maduración del sistema nervioso central. Y si vas a tener un fármaco que va a estar constantemente inhibiendo a los núcleos supraópticos paraventriculares, la maduración del sistema nervioso central se retrasa, se entorpece, a veces no ocurre. ¿Está claro? Si le das demasiado del fármaco, incluso puede producir, recordemos, produce psicosis tóxica. Lo que no te dice el libro es que muchas veces estos fármacos, bueno, lo dice cuando hablan de analgesia, muchas veces estos fármacos a dosis elevadas pueden llegar a producir convulsiones. ¿Ha quedado entendido? Entonces, detalle importante, no te olvides, es muy necesario que se haga cuidando lo que es la maduración del sistema nervioso central. La maduración, normalmente, la mayoría de los niños ya han obtenido una muy buena parte de su maduración a los 12 años y a los 18 años se concreta. ¿Ha quedado entendido? Hasta los 18 años ya está totalmente maduro el sistema nervioso central. ¿Preguntas? Sí, en los hombres y en las mujeres. ¿Preguntas? ¿Puedo volver? Sí. Simplemente broncodilatadores. ¿Ya? Pero el uso de broncodilatadores, a ver, te voy a poner así. Nosotros hablar de un llamado broncodilatadores. ¿Está bien? Cuando hablamos de broncodilatadores, 3 son los grupos de fármacos que tienen que venir a la mente. 3 son los fármacos que tienen que venir a la mente. Número 1, tenemos a los agonistas beta. ¿Está bien? Número 1, tienes que pensar en los fármacos agonistas beta. Número 2, ¿ya? Número 2, tienes que pensar en los antagonistas muscarínicos. Ya sé. En mi libro le dice antagonista colinérgico. Lo mismo, me da igual. Es que es cierto, es lo mismo. ¿Está claro? Es que hay algunas personas que cuando no les dices exactamente lo que han leído, con punto y coma, se trauman. ¿Ya? Pero no saben que es lo mismo. Y por último tenemos a las santinas. ¿Ha quedado entendido? En este sentido, ¿qué quieres decir? Teóricamente, tú deberías saber manejar sistema nervioso autónomo y deberías saber manejar sistema adrenérgico y sistema colinérgico.
¿Me dejo entender? ¿Sí? Ahora, ¿recuerdas el sistema adrenérgicos, receptores beta? Porque ahí se explica la mayoría de las cosas. Yo sé que recuerdas, ¿ya? Digamos que no. Simulemos que no. ¿Recuerdan? No. Qué bueno son ustedes simulando. Casi creo. En primer lugar, sí, yo hago todo contable. Mi vida es recordar. Tú recordarás que hay varios grupos de receptores beta, ¿cierto? Sí. Cuando tú ves el libro de Carl en la primera parte, cuando te habla del sistema nervioso autónomo, receptores beta tienen clasificados 16 receptores beta. ¿Han entendido cuántos? 16. De los 16, o sea, tienes el beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, o sea, cuando ves los alfa dice alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5, para que veas qué capos somos los médicos poniendo nombre a las cosas, ¿no? Por eso, sé buena onda y deja que tu pareja coloque el nombre a tus hijos. Porque si lo vas a hacer tú, vas a tener hijo 1 y hijo 2. ¿No? Es cierto. Ahora, detalle importante. De todos los receptores beta que hay, tú solamente necesitas aprenderte dos. El beta 1 y el beta 2. ¿Ha quedado entendido? Sí. Más adelante, es decir, cuando termines la universidad, ahí vas a descubrir ciertos detalles. Espero que descubras ciertos detalles. ¿Ya? Porque te va a ayudar a entender otras cosas más. Pero si llegas a terminar la universidad y ya no abres un libro y cosas graves van a pasar. ¿Está bien? Muy bien. Entonces tenemos por un lado al beta 1 y vamos a tener por el otro lado al beta 2. Detalle importante. Ahora, de estos fármacos, ¿qué necesitas saber? Primero la ubicación. Ubicación. ¿Dónde están? ¿No? Ubicación. Está muy alejado. Ubicación. Ahí, más justo. ¿Sí? Muy bien. Lo primero que tienes que entender es que el beta 1 es fundamentalmente cardíaco. ¿Está bien? Bien. Entonces, los beta 1, la primera ubicación que vamos a recordar es que actúa a nivel del corazón, del miocardio. ¿Qué hacen los fármacos que son agonistas? Los agonistas que hacen aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la fuerza de contracción del miocardio, aumentan la conductividad eléctrica del corazón. A esto en tu libro, en Fisiología de Guyton, y en el libro de Farmacología de Carlson dice efecto cronotrópico, dromotrópico e inotrópico positivo. Cronotrópico, dromotrópico e inotrópico positivo. El resultado de elevar estos tres es que va a producirse un aumento del gasto cardíaco, y el aumento del gasto cardíaco produce un aumento de la presión arterial. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción del miocardio, aumenta la conductividad eléctrica del corazón. Esto aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial. ¿Qué hace el antagonista? Pues el antagonista disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la fuerza de contracción del miocardio, disminuye la conductividad eléctrica del corazón. Muy bien. Esto va a producir una disminución en el gasto cardíaco y eso produce una disminución en la presión arterial. ¿Ha quedado entendido? Muy bien. Excelente. El beta 1 también lo vamos a encontrar en el sistema renal. ¿Está bien? Sistema renal. Esto se encuentra en una zona conocida como el aparato yuxtaglomerular. Yuxtaglomerular. ¿Ha quedado entendido? Muy bien. Ahora, detalle interesante. Tú tienes aquí una arteriola aferente y tenemos una arteriola eferente. Aquí tienes el glomérulo, ¿no?
Y después del glomérulo hay un espacio y viene la llamada cápsula de Bowman. ¿Por qué es importante esto? Porque en esta zona tienes acumulaciones de células y estas acumulaciones de células son el aparato yuxtaglomerular, al lado del glomérulo. Por eso se llama yuxtaglomerular, porque está al lado del glomérulo. Ahora, detalle importante. Este aparato yuxtaglomerular lo que hace es detectar presiones y detecta la cantidad de líquido que le llega. ¿Se ven? Para el aparato yuxtaglomerular, disminución de la presión es igual a disminución del volumen. ¿Ha quedado entendido? Disminución de presión igual a disminución de volumen. Entonces, cuando hay una disminución de la presión o una disminución del volumen, se activa el aparato yuxtaglomerular y ¿qué hace? Aumenta la producción de renina. El aumento de la producción de renina produce activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ha quedado entendido? Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ojo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona lo que hace es retener sodio. Si se retiene sodio, se retiene agua. Y donde se retiene agua, el volumen sanguíneo aumenta. ¿Y la presión arterial? Aumenta. Listo. Es todo. ¿Ha quedado entendido? Muy bien. ¿Qué hace el antagonista? Nada. No hace nada. Es que ese es el problema. Ustedes piensan que el agonista activa, el antagonista inhibe. No, no es así. ¿Ha quedado entendido? Simplemente no se activa el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Tampoco se va a inactivar. Simplemente no le afecta. ¿Ha quedado entendido? Detalle importante. Muy bien. Llevan dos. El siguiente va a actuar a nivel hepático. Va a actuar a nivel hepático. A nivel hepático se va a producir un efecto llamado glucogenólisis. Glucogenólisis. ¿Qué quiere decir? Que el glucógeno hepático se va a destruir y va a liberar glucosa. ¿Ha quedado entendido? Donde hay glucogenólisis, la tendencia es hacer hiperglicemia. ¿Ha quedado entendido? Glucogenólisis, hiperglicemia. Muy bien. ¿Qué hace el antagonista? Nada. No es que va a activar la insulina y va a producir. No, eso no va a pasar. El antagonista no hace eso. ¿Ha quedado entendido? Bien. Sigamos. Oye, ya no hay ruido. Hemos perdido, ¿cierto? Sí. Muy bien. Siguiente punto. Donde tú veas beta 2, el beta 2 es predominantemente a nivel pulmonar. Detalle importante. Entonces, lo vas a encontrar fundamentalmente a nivel pulmonar. Entonces, ¿qué hace el agonista? El agonista produce un efecto llamado broncodilatación. Primer detalle importante. El antagonista, este sí, ¿ya? Produce lo llamado broncoconstricción. Broncoconstricción. ¿Ha quedado entendido? ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Esto también va a estar a nivel del músculo esquelético. ¿Está claro? El músculo esquelético, aquí vamos a poner, a nivel de músculo esquelético periférico. O sea, fundamentalmente estamos hablando de las
manos. ¿Qué va a producirse a nivel del músculo esquelético periférico? Bueno, va a haber un temblor. ¿Está bien? Es más, cuando tú le das al paciente salbutamol, va a producirse broncodilatación, pero cuando le has dado mucho, el paciente va a estar así. Es el primer signo de que hay intoxicación. ¿Ha quedado entendido? Va a tener temblor. ¿Ha quedado claro, cierto? Muy bien. ¿Qué produce el antagonista? Nada. No va a producir relajación, nada, simplemente no se estimula. ¿Está bien? Siguiente. Esto también va a estar a nivel de músculo liso uterino. Básicamente lo mismo que el músculo bronquial. El agonista que va a producir algo que se llama relajación. Relajación. El agonista produce relajación. ¿Está bien? Bien. ¿Y qué va a producir el antagonista? No, ahí se produce contracción. Porque son muy similares el músculo a nivel bronquial y del uterino. ¿Ha quedado entendido? Relajación, contracción. Muy bien. Ya estamos llegando al final, tranquilos. ¿Ya? ¿Qué se va a producir? ¿Qué se va a producir? Ahora sí, en vasos sanguíneos. Quiero aclarar un detalle importante. ¿Ya? Nosotros tenemos vasos sanguíneos y los vasos sanguíneos van a tener estimulación o inervación por receptores alfa y beta. ¿Ha quedado entendido? Sí. Muy bien. En ese sentido, todo lo que tiene que ver con vasos sanguíneos, vas a tener una irrigación a nivel periférico y otra que va a ser a nivel central. ¿Está bien? A nivel periférico, el predominante es el alfa 1, en menor proporción el alfa 2 y más o menos el beta 2. Hasta ahí estamos, ¿cierto? A nivel central, ¿ya? El predominante, perdón, tenemos alfa 1, el predominante va a ser alfa 2, pero también tenemos beta 2. ¿Me dejo entender? Los únicos que cambian de predominante son los alfa. El beta es constante en todas partes. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque los beta 2 van a estar a nivel de los vasos sanguíneos, pero van a tener doble distribución, una distribución a nivel central y una distribución a nivel periférico. Entonces vamos a poner aquí periférico y aquí vamos a poner central. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me dejo entender? Yo sé, es mucho para memorizar. ¿Ya? Haz lo que hago yo solamente me acuerdo de uno. ¿Ya? El antagonista a nivel periférico, cuando se estimula cuando se produce antagonista a nivel periférico, va a producir vasoconstricción. ¿De cómo lo sé? Porque la vasoconstricción va a producir algo llamado extremidades. Eso, frías, ve que sabe. También conocido como síndrome de Raynaud. Solamente necesito memorizar eso. ¿Por qué? Porque si este es vasoconstricción, significa central, tiene que ser vasodilatación. Entonces esto va a ser vasodilatación. Si esto hace vasodilatación, aquí tiene que ser vasoconstricción. Y si esto es vasoconstricción, aquí tiene que ser vasodilatación. Entonces, el fármaco agonista hace vasodilatación periférica y hace vasoconstricción central. El agonista. El antagonista va a ser vasoconstricción periférica, pero vasodilatación central. Hasta ahí estamos, ¿cierto? Muy bien. Ya. El último. Esto también, doctores, va a actuar a nivel de páncreas.
a nivel del páncreas, en las células beta, ¿qué es lo que va a producir? El agonista lo que va a hacer es producir o aumentar la producción de insulina. Si tienes demasiada insulina, ¿cuál va a ser el efecto? Donde hay mucha insulina vas a tener hipoglicemia. Hipoglicemia. ¿Has entendido? ¿Qué hace el antagonista? Nada. No es que va a aumentar la producción de glucagón, nada. Simplemente no funciona. ¿Preguntas? Y eso que estás pensando y dices, no, qué interesante. Qué interesante, no, bueno, pero qué abusivo, ¿no? Ya lo vi ese que estoy pasado. Es más, mi docente tenía unas tablotototas que se llaman tototas, y ese tío tenía todo. Porque ya sabes efecto. Segundo, porque clínicamente esto lo vas a utilizar. Hazme caso, ¿está claro? Para que puedas utilizarlo, esto es regulado por si acaso. Para que lo puedas utilizar, tienes que aprenderte la regla de oro. La regla de oro dice: todos los fármacos beta a dosis elevada pierden selectividad. Regla de oro número 124. Sí, yo tengo reglas para todo. ¿Alguien ha entendido? Regla de oro número 124. Todos los fármacos beta a dosis elevadas pierden selectividad. ¿Alguien ha entendido? ¿Cierto? Con eso, ¿qué te quiero decir? A ver. Tú vas a tener un fármaco que se llama salbutamol, ¿cierto? Sí. Cierto. El salbutamol es un fármaco agonista beta. Agonista beta. Y es un fármaco selectivo agonista beta 2. Agonista beta 2. Entonces, a todos posición de filosofía, pensamiento profundo. Si es un fármaco agonista, beta 2, entonces el efecto del salbutamol es broncodilatación. Pero si se te pasa un poco la mano, el paciente va a presentar temblor, relajación del músculo lisouterino. Si es dama, lo va a agradecer, pero si es varón, no le va a importar. ¿Lo ven? Pero también te va a hacer vasodilatación periférica, o sea, las manitos pueden incluso haber un poco más de transpiración, ni se van a dar cuenta. Va a tener vasoconstricción central, eleva ligeramente la presión arterial, a veces ni siquiera es perceptible, y va a tener aumento de la insulina y va a hacer hipoglicemia. ¿Cierto? Sí. Cierto. Pero si te vas a la regla número 124, todos los fármacos beta a dosis elevadas pierden selectividad. ¿Qué quiere decir esto? Que estos fármacos agonistas le van a hacer efecto también a los otros agonistas, o van a todos los otros receptores también como agonistas. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener broncodilatación, temblor, relajación del músculo lisouterino, vasodilatación periférica, vasoconstricción central, va a ser hipoglicemia, porque hay mayor cantidad de insulina, pero le va a producir glucogenólisis, va a sacar el glucógeno del hígado, o sea, va a sacar glucosa a partir del glucógeno hepático, y eso produce hiperglicemia, entonces acaba de compensarse. ¿Cuál es el problema? Que aumenta la producción de renina, entonces va a producir activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y eso eleva la presión arterial. Y no solamente eso, se eleva la presión arterial, también va a tener aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la fuerza de contracción del miocardio, aumento de la conductividad eléctrica del corazón, aumento del gasto cardíaco, aumento de la presión arterial. ¿Has entendido? Es por esto que se explica que el paciente que le has dado mucho salbutamol, viene a tu consulta después y te dice: Doc, no me siento muy bien. ¿Qué tiene?
taquicardia y palpitaciones. ¿Ha quedado entendido? Teóricamente es selectivo beta 2, no debería haber esto, pero hay. ¿Ha quedado entendido? Para eso te sirve el cuadro, para que leas. Para eso te damos el mapa, para que te ubiques. ¿Ha quedado entendido? Muy bien. Siguiente. Aquí tenemos unos antagonistas. ¿Ya? Y aquí está la correlación. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? ¿Por qué estamos hablando? Porque acá, por ejemplo, este grupo, otro color, este grupo de acá es el más utilizado, antagonistas beta. ¿Ha quedado entendido? ¿Cuáles son estos fármacos? Vas a tener el atenolol, el metoprolol. Por ejemplo, el atenolol es un selectivo beta 1. El metoprolol es selectivo beta 1. Luego tenemos al propranolol. El propranolol es beta 1, beta 2. Luego tenemos al carvedilol. El carvedilol es un antagonista beta 1, beta 2, alfa 1. Luego tenemos al labetalol. El labetalol es un antagonista beta 1, beta 2, alfa 1. ¿Han entendido? ¿Y para qué usamos estos fármacos? Utilizamos estos fármacos porque gracias a esta función disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la fuerza de contracción de miocardio, disminuye la conductividad eléctrica del corazón, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial. Estos fármacos actúan como antihipertensivos, antiazítmicos, antianginosos. Incluso se puede dar a los pacientes con insuficiencia cardíaca inicial o no descompensada. ¿Ha quedado entendido? Entonces tenemos muchos pacientes, tenemos una gran cantidad de pacientes que van a recibir, por ejemplo, atenolol porque tienen hipertensión arterial y además de eso tienen taquicardia. O sea, el paciente viene con frecuencia cardíaca 120 y tiene hipertensión arterial. Le das atenolol, la frecuencia cardíaca baja, la presión arterial baja. Ahora, si se te pasa la mano con el atenolol, no solamente va a tener frecuencia y presión baja, sino que además va a tener vasoconstricción periférica. Va a hacerte extremidades frías, incluso síndrome de Raynaud. Va a tener vasodilatación central, lo cual contribuye a la disminución de la presión arterial. Además de eso, va a tener contracción del músculo lisuterino. Si es varón, no importa, pero si es mujer, pregúntenles a las damas, la contracción del músculo lisuterino que viene cada mes es de horror. ¿Lo ven? Sí, yo conozco a muchas señoritas que cuando llega ese día están postradas en cama y dicen: estoy sonriendo. Y viene, ¿no? No, hermana, vas a estar bien. Pues déjanos amigos. ¿Cierto? No va a haber temblor, pero va a tener broncoconstricción. Entonces, si el paciente tiene asma, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Ha quedado entendido? Para eso es el cuadro. Aquí ya tienes descritos varios de los efectos adversos. Acá ya tienes descritos cómo funciona y cómo le va a afectar. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Sí, ya sé. Mi docente en las firmas de detalles. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Puedo borrar? ¿Sí? ¿Ya? Mi compañero tiene una pregunta. Sí, ¿cuál? En caso, por ejemplo, de una mujer que tenga hipertensión, ¿ya? O sea, una mujer que tiene preeclampsia significa que tiene hipertensión arterial y está asociado al embarazo. ¿Está claro? Ahora, solamente verlo así. Si tiene hipertensión arterial significa que hay que bajar la presión arterial.
A ver, dale uno de estos. Atenolol, metoprolol, propranolol, carvedilol, cualquiera, el que quieras. ¿Ya? Tú le das el atenolol, baja la frecuencia, baja la presión, pero vas a tener contracción del músculo liso uterino y vas a desencadenar amenaza de parto prematuro. Si es después de las 20 semanas de gestación, es amenaza de parto prematuro, o puede haber un parto prematuro. No sabemos en qué condición está. Si es antes de las 20 semanas de gestación, puede producirse una amenaza de aborto, o el aborto en sí. ¿Ha quedado entendido? No te olvides, antes de las 20 semanas de gestación, amenaza de aborto o aborto, si es que se produce. Después de las 20 semanas de gestación, amenaza de parto prematuro o parto prematuro o pretérmino, si es que se llega a producir. O sea, darles estos fármacos a una mujer con preeclampsia o hipertensión arterial asociada al embarazo o eclampsia no es una buena práctica. ¿En qué situación lo harías? En el momento del trabajo de parto. En realidad nosotros hacemos esto y usamos este fármaco, la betalol, pero es cuando ya no tenemos más opciones. ¿Ha quedado entendido? O sea, ya hemos intentado todo. Le hemos dado alfa-metildopa, le hemos dado hidralacina, le hemos dado alfa-metildopa más hidralacina, le hemos quitado la sal, le hemos parado de cabeza y nada. Entonces la miramos y decimos, vamos a tener que inducir el parto, así que la última chance, la última bala en las de cámara, el tiro de gracia, el peor es nada. Bueno, qué va. ¿Ya? Entonces recién utilizamos estos fármacos y más utilizados la betalol para producir contracciones uterinas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Muy bien. Yo tenía uno de mis internos que aprendió a hacer esto, ¿no? Hablamos una vez. Fue la primera vez que yo hice este cuadro, ¿no? Y mi interno, lo digo con mucho cariño, se llama Vladimir Lobo, el doctor Vladimir Lobo. Él actualmente vive en Argentina. Y fue algo muy interesante porque él, cuando estaba haciendo su internado rotatorio, lo que hace su rotación de campo, ¿ya? Le pasó lo siguiente: le llegó una mujer que estaba con 30 semanas de gestación y que empezó a tener contracciones uterinas, y en su centro de salud no había nada, no había propinosato, no había relajantes musculares, no había nada. Entonces, ¿qué hizo el doctor Lobo? Agarró una botella PET, una de estas de agua, le cortó la base e hizo algo llamado cámara espaciadora. Agarró el salbutamol, le colocó a la botella, le colocó así a la botella y le dijo a la paciente: vas a respirar. Entonces le colocó la máscara y lanzó 1, 2, 3, 4, 5 pasos y la paciente respiraba. ¿Ya? Entonces la paciente todo el tiempo metía salbutamol, sacaba salbutamol, metía salbutamol, sacaba salbutamol y aspiró mucho salbutamol. ¿Está claro? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Esta paciente elevó la presión arterial y tuvo taquicardia, obvio, y estaba así temblando. Pero el doctor Lobo, ¿qué hizo? Relajación del músculo liso uterino. ¿Habían entendido? Relajación del músculo liso uterino. Cuando él trajo a la paciente al servicio de salud, el ginecólogo estaba muy enojado. Los otros médicos internistas estaban súper enojados más, porque dijeron: lo vamos a expulsar, lo vamos a sacar del internado para que aprenda, tiene que ser un testigo ejemplificador. Y yo llegué al servicio y pregunté qué había pasado, y ahí me comentaron todo lo que había sucedido. Yo entré así como viera al cuarto de internos a buscarlo al Lobo, ¿no? Casi parte de la puerta, ¿no? Le digo: dice que no vas a encontrar a una mujer embarazada. Me dice: sí, doctor. Felicidades, cabrón. Y ya no es que estuviera, que es un profesional médico, sabe lo que tiene que hacer, no necesita que lo de cuidado. Entonces, pónganse, es lo único que tienes que hacer. ¿Preguntas? ¿Puedo hablar?
Es importante, vamos a hablar de los agonistas beta 2. ¿Está bien? Algunos tips, algunas ideas que tienes que tener claras para que no la tardes. ¿Ha quedado entendido? Número 1. Nunca se asocia agonistas más antagonista beta. ¿Ha quedado entendido? ¿Qué quiere decir esto? Si tu paciente recibe tratamiento para hipertensión arterial con antagonistas beta, es una de dos. O le quitas el antagonista beta para usar salbutamol, o buscas otro fármaco que no sea salbutamol. ¿Está claro? Bueno, buscas otro fármaco que no sea un agonista beta. ¿Está bien? ¿Ha quedado entendido? Primero es muy importante. Ambas asocian agonistas y antagonistas beta. ¿Ha quedado entendido? Muy bien. Nunca se asocian agonista y antagonista beta. Número 2. ¿Está claro? Normalmente hay un solo fármaco que te va a ayudar para el tratamiento de las crisis agudas. Pero al mismo tiempo que tratas la crisis aguda, a largo plazo terminas tratando el asma crónico. ¿Ha quedado entendido? O la hiperreactividad bronquial crónica. Entonces, esto es para tratamiento de la hiperreactividad bronquial. Sea asma, sea EPOC, sea neumoconiosis, cualquiera de las condiciones. ¿Está bien? Asma, EPOC, etc. ¿Está bien? Hiperreactividad bronquial, o también le puedes decir broncoespasmo, como quieras llamar. ¿Está bien? Dentro de la parte farmacodinámica, estos fármacos actúan como agonistas de receptores beta 2. ¿Ya? Ahí le puedes colocar el cuadro que acabamos de hacer y decir todos los fármacos beta 2 elevadas tienen selectividad. ¿Ya? Teóricamente estos fármacos son selectivos, pero ya hemos visto que pierden selectividad. Es más, uno de los efectos adversos que produce el salbutamol es que produce taquicardia y palpitaciones. ¿Está bien? Dentro de su farmacocinética, recordemos que en la farmacocinética vamos a ver absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Ahora, hay varias vías, ¿está claro? Varias vías. Pero la idea es que el fármaco se concentra a nivel pulmonar. ¿Ha quedado entendido? Entonces, en el tema de absorción, cuando es usado por vía inhalatoria, la acción del fármaco se va a dar en los siguientes 3 minutos, 3 a 5 minutos. ¿Está bien? Por vía inhalatoria. Por vía inhalatoria vas a tener un uso del 98% del fármaco. ¿Está bien? O sea, por vía inhalatoria, sea en PAF o sea en nebulización, el 98% del fármaco se va a utilizar y obviamente va a tener acción en los siguientes 3, algunos casos, raros casos, 5 minutos. Cuando el fármaco es utilizado por vía oral, porque también la vía oral, o es utilizado por vía endovenosa, aquí en Bolivia no tenemos mucho de esto, ¿ya? La absorción es mala. ¿Está claro? Por vía oral, fundamentalmente por vía oral, la absorción solamente va a ser del 60% y el inicio de las acciones las vas a ver en los siguientes 30 a 60 minutos. O sea, no esperes ese dato, tarda altísimo tiempo. ¿Ha quedado entendido? La distribución del fármaco va a ser amplia. ¿Está bien?
En especial si es utilizado por vía oral. Por vía oral es distribución amplia. No esperes que vaya a irse todo a pulmón y en pulmón vaya a actuar. No, no va a funcionar así. Va a ser una distribución amplia y va a tener dos sitios de acción. Principalmente pulmón y corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que si el fármaco es usado por vía oral, es más sencillo que el paciente haga taquicardia. ¿Ha quedado entendido? Si el fármaco es usado por vía oral, es más sencillo que haga taquicardia. ¿Está bien? Muy bien. El fármaco va a presentar metabolismo hepático y eliminación renal, como solamente lo hace el 90% de los fármacos. ¿Ya? Indicaciones. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Primer detalle importante: se utiliza para el tratamiento del broncoespasmo reversible. Broncoespasmos reversibles. ¿Preguntas?